Libro de los Salmos, capítulo 106, los textos del 16 al 18, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sabemos que el personaje principal de esta revuelta, de este motín, de esta rebelión, se llamaba Coré. Aquí encontramos los acompañantes, uno de ellos. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Cuando estén allí digan amén. Dice la Biblia, a partir del versículo 16 al 18, del libro de los Salmos capítulo 106, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo: Datán, Abiram, On, Coré. De ellos estamos hablando. Tomen asiento, tenga la amabilidad. Y hoy queremos continuar y dejarle a usted, con la ayuda del Señor, una reflexión de la palabra basado en lo que es la contradicción de Coré, Datán, Abiram y On. La contradicción es como esa oposición que ellos realizaron, o esa oposición, esa revuelta que ellos formaron en contra de los varones de Dios, primordialmente Moisés y también a Aarón. Habíamos dicho ya algunos aspectos y hoy nos vamos a centrar en algunos de ellos. Uno de los aspectos, a modo de recordar, quiero mencionarles, es que Coré, al igual que personajes como Datán, como Abiram y On, eran personajes principales en el pueblo. Es decir, cada uno de ellos, por ejemplo, Coré tenía sangre levítica, es decir, él descendía a través de la tribu de Leví. Era un hombre que tenía algo que Dios le había dado. Diga, tenía un llamado especial, tenía una posición especial. No obstante, también encontramos que este hombre, Coré, a pesar de que tenía una posición especial, él no valoró lo que Dios le había dado, sino que pretendía lo que Dios le había dado a otros aparte de él. Pero por otro lado están personajes como Datán, como Abiram y On, que son personajes que también tenían posición. Incluso ellos, en el caso de estos personajes que leímos acá en el Salmo capítulo 106, vemos que estos personajes eran también relevantes, pero no obstante ellos también fueron devorados por el fuego, porque se juntaron con los impíos, dice, con los inicuos, con gente que levantó una revuelta. Y vamos a mirar hoy algo sobre ellos y luego aprenderemos algunos aspectos que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el caso de Datán, Abiram y On, ellos eran rubenitas, es decir, descendían a través de uno de los hijos de Jacob llamado Rubén, que no era nada más y nada menos que el primogénito, el primero. Ellos tenían también posición de privilegio, de preeminencia. Incluso en Números 16, que es la base de donde estamos estudiando, y quiero invitarle mejor allí, a Números 16, usted encuentra en el texto 1 que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, venía de los porteros coatitas, y a su vez hijo de Leví, es decir, descendiente de la tribu de los servidores, de los sacerdotes, de los levitas, de los que servían a los sacerdotes, dice, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab. Oh, esto es tremendo. Hijos de Eliab, dice la palabra, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y esto es lo que me llama la atención, el texto 2, si puede léalo usted allí conmigo. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, dice la Biblia, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
Yo quiero que hagamos hincapié en eso, diga renombre. Haciendo entonces un resumen de todo, Coré era un principal, era un hombre con linaje, con raza, con abolengo, con llamado, con propósito, tenía una posición especial de servicio. Lo mismo ocurría con estos personajes, encabezaron la revuelta, Datán, Abirán y On, eran personajes que tenían, como dice el texto sagrado, ya tenían preeminencia, tenían renombre, eran miembros del consejo, es decir, dentro de la forma de gobierno que tenía la nación de Israel estipulada por Dios, el plan de Dios era que jamás haya un monarca o un rey. Realmente el modelo de reyes es un modelo pagano, no es un modelo bíblico, no fue estipulado por el Señor. Fueron ellos, según 1 Samuel 18, que pidieron rey como lo tenían las naciones paganas, y eso fue la ruina realmente de aquella nación, de aquel pueblo. Pero el modelo bíblico era un modelo de jueces más que un modelo de reyes, un modelo donde cada tribu tenía libre elección, es decir, ellos elegían sus gobernantes, elegían a los principales para que los representen ante la autoridad, pero allí no era un modo piramidal al estilo Egipto, donde uno estaba a la cabeza y los demás, no, realmente habían jefes de 50, de millares, de decenas, de cientos, y todos de alguna manera tenían distribuido el poder para evitar que el pueblo cayese en tiranía, porque ese realmente era el propósito del Señor. Y la escritura muestra que estos personajes eran elegidos por el pueblo. Diga, elegidos. Elegidos significa que tenían incluso el afecto, tenían el aprecio del pueblo. Y quiero que mire estos detallitos para poder entender mejor lo que hoy vamos a tratar. Número uno, eran personas, como en el caso de Coré, eran personas con linaje espiritual, tenían una posición espiritual. Número dos, como en el caso de Datán, Abirán, On, eran personas de renombre, gente que procedía de una tribu de un primogénito, es decir, gente que tenía una posición ya especial. Aparte, el texto sagrado con nombre propio allí, haciendo alusión a ellos, pero también a la junta o a el grupo de personas que se unieron, especialmente dice incluso algo muy tremendo, que se unieron un número de 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, de renombre. En otras palabras, lo que vemos es que por un lado ellos gozaban del afecto del pueblo porque ellos no se imponían, no era la sociedad monárquica donde por linaje cada quien quedaba en posición, sino una sociedad bíblica de jueces donde había un gobierno similar al gobierno de la iglesia, donde nadie es como la máxima cabeza, sino que realmente hay un poder distribuido de gobierno. De la misma manera ocurría aquí, pero el problema radicaba en que aunque estos personajes Dios les había, como a Coré, permitido nacer por su providencia divina, nacer en una tribu sacerdotal levítica, pertenecer exclusivamente a los levitas coatitas, según Números 16:1, es decir, aquellos encargados exclusivamente de asuntos de puerta, eran los guardianes, eran gente de renombre. Y a pesar de que ellos tenían también compañía de personas de renombre, y más allá de que ellos también gozaban del afecto del pueblo, había un gravísimo problema en el corazón de ellos, y es que ellos aspiraban algo más de lo que ya Dios les había dado. Es decir, ellos no valoraban lo que tenían, sino que deseaban lo que Dios le había dado a otros que tampoco habían escogido estar allí. Porque Moisés no fue que se autonombró ni se autoproclamó, ni tampoco Aarón fue el que dijo a partir de ahora yo seré de los sacerdotes. Todo fue un llamado divino. Y aquí está el gravísimo problema de estos personajes, que muchas veces es el mismo espíritu que ha venido de alguna manera manifestándose en años posteriores en la historia bíblica. Encontramos muchos casos así, personajes así, situaciones así.
donde lamentablemente encontramos gente que aunque Dios le dio algo, ellos no disfrutan, ni aman, ni agradecen, ni valoran lo que tienen por pretender querer usurpar lo que Dios le ha dado a otros. Y la Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Es decir, cada uno en el cuerpo. Es más, un pastor de nombre J. Vernon McGee, un escritor, un erudito relacionado con comentarios bíblicos, más bien un comentarista bíblico, decía que algo le pasó a estos coreitas, en especial a Coré y a los que lo siguieron, en especial a Coré, a Datán, Abiram y On, y a todos los otros 250 principales. Y es que ellos no entendieron el llamado de Dios, no entendieron el propósito de Dios para con Moisés, para con Aarón e incluso para con ellos mismos, porque ellos ignoraban que Dios los había puesto a ser parte de un cuerpo. Es decir, el propósito era que trabajaran como trabaja el cuerpo. Hay partes en nuestro cuerpo que son visibles, nuestro rostro es visible, pero la mayoría del cuerpo está tapado todo el tiempo, la mayoría del cuerpo está cubierto todo el tiempo, la mayoría de partes del cuerpo, incluso las partes vitales del cuerpo ni siquiera se ven porque están dentro de nosotros: el corazón, el cerebro, todo lo que tiene que ver con asuntos de vida, muerte, lo que tiene que ver con órganos vitales en el ser humano, no están afuera, están adentro. Pero el problema es que muchos tienen el mismo espíritu de Coré y los que le siguieron, y es que si no me ponen a mí como la cabeza visible, si a mí no me dan el cargo principal, si yo no figuro en la lista principal, si a mí no me ponen entre los primeros, entonces me resiento. Entonces me siento menoscabado, menos que los demás, y muchas veces se olvidan que hay gente que aunque no es visible, hay gente que aunque no está en la posición primordial, que aunque probablemente muchos no se sepan ni su nombre, hay uno que sí sabe su nombre y los puso en una posición específica de funcionamiento para gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Y muchas veces los visibles no están allí por pura casualidad, sino que están sostenidos gracias a la mano del Dios que es invisible, pero sostenido a través de gente invisible en las congregaciones. Y cuando digo invisible, repito, no significa que sean menos en las congregaciones, porque así como el cuerpo, tal vez las manos son muy importantes, el rostro es muy importante, todo es muy importante en el cuerpo, pero hay partes internas que jamás se ven, por las cuales, gracias a la bondad de Dios de vida, estamos vivos. De lo contrario, estuviésemos muertos, si no tuviésemos algún elemento vital de vida dentro de nosotros, que nunca se va a ver. Incluso el apóstol Pablo dice que los miembros del cuerpo que son llamados, él les llama, se visten con más decoro. Hay miembros del cuerpo que son vitales, pero están tapados porque son de dignidad, es decir, no porque sean una vergüenza, sino porque son miembros del cuerpo que deben ser tapados por respeto, por honra, por decoro, por recato. De la misma manera, hay personas que no entienden el llamado que Dios les ha dado a la congregación, y viene a mi mente, a modo de testimonio, el llamado de un pastor que tenía una iglesia muy próspera, una congregación muy creciente, una congregación de avivamiento, una congregación muy hermosa. Pero este hombre tenía entre el grupo de personas en la congregación, en el equipo, diría yo, de personas de la congregación, a una anciana humilde, a una anciana sencilla. No era reconocida, nunca salió a dirigir un himno, jamás estuvo detrás del púlpito, nunca tomó el micrófono. Pero cuando ella muere, esta anciana pasa la eternidad con el Señor.
empieza a ocurrir un zarandeo en la congregación y empieza a menguar de manera impresionante. Así que el pastor, aterrado, va en oración y en ayuno porque dice: ¿qué está sucediendo si seguimos haciendo lo mismo de siempre? Seguimos con los mismos planes, los mismos proyectos. ¿Cómo es que esto se vino de un momento a otro? Aparentemente no había problemas y todo empezó a desmoronarse. Dios le muestra en una visión y le dice: yo sostenía esta iglesia a través del ayuno, de la oración y de la intercesión de aquella anciana que nadie conocía, que tal vez menospreciaban, que tal vez ignoraban, que no sabían ni su nombre, pero era el sostén de la congregación, era el sostén de tu ministerio, era la que oraba por ti. Tal vez tú no te acordabas de ella, pero ella siempre se acordaba de ti en sus oraciones. Amado hermano, delante de Dios nadie puede ser menoscabado, porque los miembros que probablemente son ocultables en el cuerpo, tapados en el cuerpo, son los más importantes, porque son órganos vitales del crecimiento de la congregación. Y amado hermano, jamás el que está abajo debe sentirse menos, y jamás el que está arriba, entre comillas, debe sentirse más, porque delante de Dios hay funciones que hacer, hay trabajos que realizar, pero el que da la recompensa se llama Jesucristo. ¿Cuántos aplauden al Señor? A su nombre. Qué hermoso si la iglesia entendiese esto, de que así como ocurre en la historia, es más, por ejemplo, cuando uno estudia historia de la iglesia, siempre la historia habla de la iglesia visible, habla de la iglesia que en realidad no es la verdadera iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia imperial, la iglesia católica, la iglesia reconocida, la iglesia del imperio, la iglesia del poder. Pero la verdadera iglesia, muchos de ellos estaban metidos en las catacumbas, muchos de ellos estaban huyendo, siendo perseguidos. Algunos de ellos no tenemos ni la remota idea de cómo se llamaban, pero gracias a su legado, la iglesia del Señor sigue también presente. Entre los apóstoles vemos cabezas como Pedro, o como Pablo, o como Juan, pero hay otros como Andrés, que si usted lee bien en la Biblia, Andrés no hay un capítulo, no hay ni siquiera un texto por allí que diga: y esto lo escribió el gran apóstol Andrés. Pero cuando uno estudia historia, él fue muy relevante, aunque él fue el que llevó a Pedro al evangelio, porque realmente fue Andrés quien presentó a su hermano ante el Señor, era hermano del apóstol Pedro. Y hay mucha gente que no entiende eso. A veces Dios te va a usar a ti, o muchas veces Dios te va a usar a ti para traer a gente que va a llegar más lejos que tú, que va a ir donde tú nunca has ido, que va a predicar donde tú nunca has predicado, que Dios lo va a usar como a ti no te ha usado Dios, pero no para que tú te creas menos, sino para que tú puedas dar gloria a Dios y decir: fue Dios el que me usó a mí, a pesar de mí mismo, a pesar de que tal vez no tenga las mismas capacidades, pero a ti Dios te puede usar para traer un Apolos, para traer un Pablo, para traer un Pedro, para la gloria del Señor, una mujer o un varón relevante en el reino. Así que diga conmigo: no se trata de ser cabeza, se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque es que hay personas que piensan que no van a funcionar a menos que me tengan en cuenta a mí, a menos que me llamen a mí, a menos que me agradezcan a mí, a menos que me digan a mí. Amado hermano, cuando Dios tiene un plan para ti, el diablo mismo no lo puede detener. Y si Dios te ha puesto donde te ha puesto, procura con diligencia, como dice la Biblia, presentarte a Dios aprobado. Y procura de manera especial decirle a Dios, no como estos, que cuando uno lee entre líneas y lee cuidadosamente, lee, como diría un predicador, lee despacio, uno se da cuenta primordialmente y salta a la vista que ellos no valoraron lo que Dios les dio. Y hay gente que por andar pensando en lo que Dios le dio a otro, no valora lo que Dios le dio a él. Hay gente que por andar celando, incluso Salmo 106, 16 al 18, el texto que leímos, pero en la Reina Valera contemporánea dice: en el campamento sintieron envidia.
Eso es desear lo que otro tiene. Una versión dice, sintieron celo. Eso es pretender poseer lo que se cree que debería ser para uno. Y eso es arrogancia también. Pretender, hay gente que dice, ¿y por qué siempre a él y por qué no me invitan a mí? Eso suele pasar en el ambiente de predicadores, en el ambiente, no debería pasar, pero el espíritu de Coré está vigente todavía en muchas personas. ¿Y por qué siempre, cada año el mismo predicador? ¿Acaso no hay otro? Pero ¿y qué si Dios le dio la gracia a él de ser el invitado él y no los 8,000 o los 800 que hayan? Cuando Dios pone gracia en alguien, amado hermano, aunque el diablo se oponga, Dios lo sigue poniendo en alto y a los otros se los termina tragando la tierra. Y la gente dice, ¿y dónde están? Se los tragó la tierra. A veces no literal, pero sí espiritualmente. Sus ministerios se adormecen, se mueren. Pero amado hermano, Dios nos llamó a no seguir el ejemplo de estos. Dice la Biblia que ellos sentían celo, envidia de Moisés y de Aarón, a quien tú consagraste a tu servicio. No fue cosa de Aarón y Moisés, fue cosa de Dios. Diga, yo estoy en la posición que estoy por la gracia de Dios. Pero luego dice, a quien tú consagraste, la tierra se abrió, se tragó la tierra a Datán y sepultó, en esta versión dice, a la pandilla de Abirán. El fuego se extendió entre ellos y los impíos fueron consumidos por las llamas. Oh, tremendo. Incluso me gusta la versión Reina Valera cuando dice la junta de ellos. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la Biblia por encima de eso dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, será quebrantado. Amado hermano, el consejo a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a nosotros mismos, como adultos, como pastores, como jóvenes, no importa la edad que tengamos, cuando alguien nos dice, tenga cuidado con quién se junta. Cuide, sea selectivo, no sea excluyente en el sentido de despreciativo, pero sí sea selectivo en el sentido de que usted debe aprender, como diría algún predicador, a tener conexiones de poder, gente que te lleve a crecer espiritualmente, no con envidiosos, no con celosos, no con gente resentida, no con gente amargada, sino con gente que te dice, sí, Moisés y Aarón brillan más, pero gloria a Dios por eso. Nosotros valoremos lo que tenemos. Sí, Moisés y Aarón entran, pero nosotros estamos en la puerta, valoremos lo que tenemos. Sí, a ellos los llaman más, a mí ni se acuerdan, pero no importa. Dios me puso para ser siervo y no para ser servido. Puede darle ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Por eso, casi terminando la Biblia, en el penúltimo libro, en Judas 1:11, se habla de la contradicción de Coré. En la contradicción de Coré. Mueren, dice, por su rebeldía. La versión Dios habla hoy. Ahora, ya habíamos mencionado en el caso de Coré su posición, pero ahora vamos a hablarle un poco de los otros personajes, no sin recordarles esto. Coré, cuando uno indaga sobre su nombre y sobre algo de su biografía, uno encuentra que él era, según la Biblia, hijo de Ishar, y el nombre Coré, entre sus denotaciones o significados, uno de ellos es frío, otro de ellos es helado, otro de ellos es hielo. En otras palabras, ¿qué representa el espíritu de Coré en cuanto a iglesia? Por eso hay muchos que han caído en apostasía, porque al fin y al cabo de eso es de lo que estamos hablando en términos generales. ¿Por qué muchos hoy han usurpado la autoridad? Y ahora ellos, al mismo estilo del faraón, tienen una pirámide donde ellos son la máxima autoridad en sus iglesias. Amado hermano, cualquier iglesia, llámese iglesia, congregación o lo que sea, donde hay alguien que está por encima de todos, huya de allí. Eso no es algo de Dios. Es una secta realmente. Porque las sectas son donde hay alguien que está por encima de todos, y cuando de llamarle la atención se trata, no hay a quien acudir, porque Él es la cabeza de todo.
Él es el que hace las leyes y Él mismo es el que las hace a su acomodo. Y hay muchos plagados en el mundo de esa manera, donde cuando uno habla con alguno de ellos y le dice, bueno, y a la hora, cuando Él falle, que Dios lo guarde, pero si Él falla, igual ya falló porque está en una pirámide, pero si Él falla, ¿quién le llama la atención? Si Él falla, ¿quién lo disciplina? ¿Quién es la autoridad? ¿Él a quién le rinde cuentas? Dicen, no, Él es el sumo pontífice, el gran apóstol, el gran hombre, nadie por encima de Él. Eso no es de Dios. Todo hombre de Dios debe estar siempre bajo autoridad. Si usted no aprende a estar bajo autoridad, primero, nunca tendrá autoridad. Y segundo, Dios lo va a juzgar, porque está en una posición de usurpar autoridad. Pero cuando a alguien le pasa lo de Coré, hijo de Ishar, la Biblia dice que este hombre, cuyo nombre habla de frialdad, era un hombre frío, representa el espíritu de frialdad que nos lleva a alejarnos de personas de Dios e incluso a oponernos a ellas, entrando en rebelión, Aarón y Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar de eso, este espíritu, al mismo estilo de Coré, nos lleva a algo tan lamentable como asociarnos con las personas que no son de Dios, como Datán, como Abirán, como On, como los 250 que tenían el mismo espíritu arrogante y envidioso. Es decir, dos cosas graves suceden aquí. Número uno, cuando una persona entra en esa posición de envidia, de celos por lo que Dios le ha dado a otro, por cómo Dios usa a otro, por la posición que Dios le dio a otro. Amado hermano, una cosa sí es cierta, y es que lo primero que va a ocurrir es que va a enfriarse el amor de esa persona. Espiritualmente, aplicativamente hablando, la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y obviamente yo sé el contenido escatológico de eso, lo hemos predicado también aquí cuando hablamos de la serie de una mirada en el calendario de Dios, pero el sentido aplicativo de eso es que cuando una persona empieza a celar, empieza a dejarse poseer por ese espíritu siniestro, diabólico, de los celos ministeriales, del deseo de tener lo que otro tiene, de querer poseer lo que Dios le ha dado a otro, amado hermano, una de las primeras cosas que va a entrar en él es un espíritu de frialdad. Gente que se vuelve fría y tiene incluso había un psicópata que le llamaban el hombre de hielo, no solo porque era un hombre frío en su naturaleza, un hombre siniestro, sino porque él metía pizza y al mismo tiempo carne humana en su nevera, y él comía, y él era un hombre de maldad pura. Yo vi la entrevista completa y es un hombre bastante siniestro en las palabras que habla, la forma como habla. Y ese mismo espíritu de psicópata, porque realmente la intención, ya lo hemos dicho, de Coré, de Datán, de Abirán, de On, no era solamente quiten a Moisés y quiten a Aarón, sino la intención de fondo era levantar un motín para matarlos a ellos y ellos quedarse en la posición de poder. Porque cuando alguien tiene eso, se vuelve frío, se vuelve calculador, empieza, hermano, sea muy cuidadoso con lo que oye. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, cuando alguien es el tipo de persona que cada vez que usted está cerca, sea pastor, sea líder, sea lo que sea, no importa, pero si es del tipo de persona que cada vez que usted habla con él, siempre está hablando mal de alguien, mucho cuidado. Huya de ese tipo de amistades. Gente que todo el tiempo tiene a quien criticar, a quien murmurar, a quien calumniar, a quien echarle. Él es perfecto, ella es perfecta, los demás son malos. Mucho cuidado con ese tipo de personas. Huya antes de que sea demasiado tarde y a usted también se lo trague la tierra. Porque el problema es que esa gente hay personas que se levantan contra gente de Dios y se juntan con gente con un corazón frío como el de Coré, o un corazón contaminado como el de Datán, Abirán, On y los demás, y aunque sea el hombre y la mujer más de Dios, terminan odiándolo.
Terminan cogiéndole hasta recelo por puro chisme, por puro cuento, por pura calumnia, por pura mentira. Porque, amado hermano, si hay algo diabólico, de tal manera que la Biblia dice, no andarás chismeando entre el pueblo, si hay algo tan diabólico es la murmuración, la calumnia, el chisme, porque la Biblia dice que el chismoso separa hasta los mejores amigos. Porque esa persona que está poseída por el espíritu de Coré, el espíritu de división, el espíritu de sectarismo, siempre te va a estar diciendo, ojo con ella, cuídate de él, habla todo el tiempo mal de los demás. Fuera con ese tipo de amistades. Y únase a gente que lo ayude a crecer espiritualmente. Hay algo que hemos hablado con mis amigos, el pastor Cristian, el pastor Brian, y es que cada vez que nosotros nos sentamos, a veces con nuestras esposas en algún lugar, a participar de algún alimento o hacer un plan, un proyecto, amado hermano, y lo decía el pastor Brian, y luego hemos notado, y es que es de ese tipo de personas que siempre que estamos hablando de visión, de proyecto, de llamado, de ministerio, de darle ánimo al uno, al otro, pero jamás hablando de otras personas. Y amado hermano, yo personalmente, cuando sé y conozco y detecto que alguien tiene el espíritu de Coré, que siempre pretende hablar mal de otro, yo le tengo mucho recelo a ese tipo de personas. Porque quien no tiene recelo en hablar mal de otro en mi presencia, tampoco lo va a tener cuando tenga que hablar mal de mí en mi ausencia. El que no se le dice un pensador que lo que alguien habla de otros, o cuando alguien habla mal de otros, eso habla más mal de él que de los otros. Amado hermano, como cristianos, sí es cierto que hay momentos donde hay que denunciar, es cierto que hay momentos donde hay que sacar a luz lo que está mal, es cierto que hay que aconsejar, pero cuando alguien como gente al estilo de Moisés y Aarón, gente de Dios contra quienes se levantaron, amado hermano, cuando no hay algo justo allí detrás de todo eso y alguien siempre está tratando de eso, lo primero que de meter algo en contra, siempre va a entrar el espíritu de frialdad, no solo en el sentido de que se apaga el amor, el respeto, la amistad, la admiración, sino que muchas veces está dispuesto a ir en contra hasta las últimas consecuencias con tal de usurpar su posición de poder. Y amado, no hay nada más ridículo en la vida que envidiar a alguien a quien a Dios le ha placido usarle. Hay gente que no es usada no porque Dios lo menosprecie, sino porque no se dispone en las manos de Dios. Pero hay gente a la que Dios la usa porque dice, como dice aquel canto, si mi vida, esta mañana sonaba una canción que me quedó haciendo eco, si mi vida te sirve, úsame. Bueno, esa era más o menos la frase de esa canción, decía, si mi vida te es útil, no arrogantemente diciendo, mi vida es demasiado relevante, úsala, no, sino si algo de mí te es útil, si mi vida te sirve, creo que es de Marcos Barrientos esa canción, úsame. Amado hermano, qué bueno que nosotros no nos creamos autosuficientes jamás, y nunca se le olvide esto, el único indispensable es Dios. Pero hay gente que confunde indispensable con irreemplazable. Es decir, todo ser humano es único y fue creado de manera única. Y obviamente, por naturaleza, usted y yo no podemos ser reemplazados, porque todos somos únicos. Pero eso no significa que seamos indispensables. Amado hermano, vale la pena servirle a Dios con todo el corazón. Pero vale la pena darle gloria a Dios cuando Dios usa a otros, más aún que lo que nos usa a nosotros. Pero note esto, no solamente se enfría, sino que además empieza a asociarse, a unirse con personas que en lugar de llevarlo a crecimiento, lo llevan a la desaparición total de su vida y su ministerio. El segundo personaje que aparece allí, del cual quiero hablar rápidamente, es de Datán. La palabra hebrea Datán significa que pertenece o proviene de una fuente. Él era un dirigente rubenita, según el diccionario bíblico evangélico, con su hermano Abirán y On.
de la misma tribu se unieron al levita Coré en una rebelión contra Moisés y Aarón. Evidentemente pensó que el liderazgo correspondía a su tribu, por cuanto Rubén fue el hijo mayor de Jacob. También acusó a Moisés de haber prometido llevar a los israelitas a una tierra fértil, cuando en realidad habían sido conducidos por él a un desierto estéril y aislado. Con los otros rebeldes, Datán pereció cuando la tierra se abrió debajo de sus pies y tragó al grupo, según Números 16, 1 al 34 y Números 26 del 7 al 11. Aquí hay algo que me llama la atención, y es que no solamente cuando alguien cae bajo ese nivel, o esa es una de las tantas formas de caer en apostasía, de llenarse de celos, de irrespetar a la autoridad, de querer usurpar la autoridad, de irrespetar el llamado de otros, de no valorar lo que Dios nos ha dado a nosotros, de unirse con personas inadecuadas, es que esa persona se conecta a una fuente incorrecta, a una fuente inadecuada. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a las Escrituras, usted encuentra que el Señor mismo, siendo quien es, siendo quien es, Dios mismo manifestado en carne, no obstante en Filipenses dice claramente que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay gente que quiere tener autoridad sobre los demonios, pero no quiere tener o vivir una vida de sujeción o de estar bajo autoridad. Y cuando alguien no aprende a tener una vida de humildad, entonces se conecta a la fuente de la envidia, se conecta a la fuente de la arrogancia, se conecta a la fuente de aquellos personajes que también se alababan de alguna manera por ser varones de renombre. Somos del consejo, somos de la tribu del primogénito, somos también gente importante. Incluso Moisés oye estas aberrantes palabras de boca de Coré. En el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. En otras palabras, ellos se levantan diciéndole: oye, tú Moisés y tú Aarón, ¿por qué ustedes se ponen como si fueran la máxima autoridad ante nosotros? ¿Quién los puso? ¿Acaso nosotros no tenemos al mismo Dios? ¿Acaso nosotros no somos igualmente santos? ¿Acaso yo no puedo servir igual que tú? Y amado hermano, el día que a alguien, aunque sea, se le cruce por la cabeza el pensamiento: pero si yo fuera el pastor, esto funcionaría mejor. Si yo fuera el líder, esto sería diferente. Si yo fuera el diácono, esto sería distinto. Si a mí me invitaran a ese evento, cuánto sería el cambio, amado hermano. Eso es arrogancia. Damos gloria a Dios por cómo Dios usa a otros. Pero hay gente que piensan que si no son ellos, que si no los ponen a ellos, que si a ellos no los llaman, entonces las cosas no van a funcionar. Y amado hermano, cuando Dios quiere que algo funcione, Él es capaz de usar una vara, un asna, un gallo, lo que quiera, para glorificar su nombre, para que el arrogante no crea que Él es el único que puede hacerlo. En la Biblia vemos que Dios usó a través de Sansón una quijada de asno, a través de otro personaje una aguijada de bueyes. El Señor usó todo lo que tenga que usar con tal de cumplir su propósito. Y cuando Dios quiere poner a alguien en posición que a ti no, amado hermano, es porque Dios quiere que tú aprendas algo que vamos a mirar al final de este mensaje. La Biblia dice en Deuteronomio 11:6: y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca, dice la Biblia, la tierra, y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Amado hermano, la gente que no aprende a respetar y valorar lo que Dios le ha dado a otro, finalmente no solamente ellos pueden perder lo que Dios les dio a ellos, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más.
Y que no le pase lo de Mateo 25, cuando dice que a uno dio 5 y a otro 3 y a otro 2. Pero la Biblia dice que cuando fueron a preguntarle al que tenía 1, él dijo, no, yo simplemente lo enterré. Porque mucha gente está pensando mal hasta de quien lo dio, porque dice, yo sabía que tú eras un hombre severo, y yo más bien lo metí, lo escondí, lo guardé. Y él finalmente lo que hace es quitarle al que tenía 1 y dárselo al que tenía más, porque al que tiene y no valora, aún lo que tiene le será quitado. Y Dios se lo pondrá al que es fiel en lo mucho, en lo poco Dios lo pone sobre más. Y en ese sentido, amados hermanos, el problema de estos personajes fue que finalmente, como dice el dicho popular, quedaron sin el pan y sin el queso. Y amado hermano, si ellos hubieran valorado lo que tenían, aparecerían en la historia de otra manera. Aparecerían probablemente como el gran equipo de Moisés y Aarón, los hombres de Dios, Coré, Datán, Abirán y On. Pero ahora en la historia aparecen como los que se levantaron, quisieron matar, quisieron revolver el corazón del pueblo, enfriarlo, levantar odio para que todos se reúnan y estén dispuestos incluso a apedrear al mismo. Incluso la Biblia muestra que 4.900 y algo murieron no gratis, sino que murieron porque ellos sí estaban dispuestos a matar incluso a estos varones de Dios. Y cuando Dios se propone defenderle a alguien y cumplir su propósito, Dios va a usar lo que tenga que usar con tal de castigar debidamente, justamente. Porque algunos que son ateos, por ejemplo, usan pasajes como estos y dicen, Dios es un caprichoso genocida, dicen en el Antiguo Testamento, una persona o un ser más bien malo, dicen ellos. ¿Por qué? Porque solo porque alguien quería otra posición de autoridad, se levantaron y él hizo algo tan, según ellos, tan severo como abrir la tierra y matarlos, pero no se dan cuenta realmente el trasfondo de esa historia. El trasfondo de esa historia, como lo vamos a ver, o como los que ya leyeron conmigo este capítulo 16, saben que en el trasfondo de esta historia, el plan de ellos finalmente era traer a todo el pueblo. Dice la Biblia que el día en que esta rebelión se dio, murieron 250, pero al día siguiente un número de más de 14,000 murieron también, porque estaban dispuestos a decirle, ustedes son los culpables de que nuestros líderes hayan muerto de esa manera. Así que Dios, diga conmigo, Dios hizo justicia. Ahora mire esto, la Biblia muestra que evidentemente pensó este hombre Datán primordialmente que el liderazgo le correspondía a él, a su tribu. También acusó a Moisés injustamente y obviamente eso le trajo ruina, tanto que en Deuteronomio 26, 7 al 11, que me gustaría que vaya por favor conmigo, Deuteronomio capítulo 27, 26, del 7 al 11, dice la Biblia así: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Dice la Biblia, estamos en Números, más bien es Números, estaba leyendo donde no era. Números 26 del 7 al 11. Aquí es una narración muy interesante. Números 26 del 7 al 11. Dice la Biblia, estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Y luego más adelante dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán, ahí están, y Abirán, estos, Datán y Abirán. Mire cómo los destaca la historia. Pudo haber sido diferente la historia, pero para ellos esta es la historia. Y Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés. Y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir, escuchen esto, de escarmiento
mas los hijos de Coré, ¿qué dice? No murieron. ¿Por qué ellos no murieron? Porque ellos no se unieron a esa rebelión. Ellos dijeron, sí, es mi padre, pero nosotros no compartimos con ese espíritu rebelde que hay en el corazón de mi padre. Por eso los hijos de Coré fueron grandemente usados y cambiaron la historia de su generación. Pero el punto aquí es que también es necesario conocer un poco sobre Abiram, porque como dicen por allí, cuando alguien no está bien, generalmente se junta el hambre con la necesidad. Ese es el problema. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces el más frío se junta con el más frío? El más ladrón con el más ladrón, el más mentiroso con el otro más mentiroso, el más chismoso con el otro más chismoso, el más mal hablado con el otro más mal hablado. Y por eso nunca en los colegios, en las escuelas, el más indisciplinado con el otro que es más indisciplinado. Y por eso terminan los dos expulsados. ¿Por qué? Porque cuando usted no es selectivo con quién se une, usted siempre terminará uniéndose con los peores. Pero Dios no te llamó para ser unido con los peores. Dice la Biblia que no podemos estar unidos con las tinieblas. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. Y como hijos de Dios debemos ser tan selectivos, porque Coré, el cabecilla, se junta con Datán, el que tenía una fuente mala, una fuente contaminada, pero ahora viene Abiram. Y Abiram, mire lo que significa. Abiram, viene, esa es la palabra hebrea, Abiram, significa en hebreo mi padre. Escuche, ese es el buen significado, porque las palabras tienen en la Biblia a veces dos o más significados. Y el buen significado de Abiram es mi padre, o sea, Dios es sublime o sumo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es sublime o sumo? Pero la otra palabra o el otro significado de Abiram es el siguiente. Significa padre de las alturas. Padre de las alturas. Y este personaje, Abiram, era un rubenita que con Coré y Datán conspiró contra Moisés en el desierto y fue aniquilado, según Números 16, 1 al 35, Deuteronomio 11, 6 y el Salmo 106, 17. Pero note, en la Biblia hay un hombre a quien le cambiaron el nombre. Acuérdense de Abraham, pero antes se llamaba Abram. Y resulta que Abiram tiene también su raíz en la misma palabra de donde viene Abraham. Y Abraham, su nombre era padre de elevación, padre exaltado. Es lo que significaba. Es una variable admisible de Abraham. En otras palabras, incluso Abraham y Abiram son palabras o nombres relacionados. Y cuando uno ve la Biblia, los nombres tienen un significado relacionado con la identidad, relacionado con la personalidad misma de los individuos. Y lo que vemos es que un arrogante coreíta se une con una fuente contaminada como era Datán, y ahora se une con un tipo que se creía el padre, se creía el papá de los pollitos, se creía el jefe de todos, se creía el más alto entre los más altos. Y se unen. Por ejemplo, cuando usted investiga un poco de historia, usted se da cuenta que para que Hitler llegase a la posición de poder que él tuvo, no fue solamente él. Él tiene un equipo de personas terribles a su alrededor. Incluso algunos de los que le servían a él, según la historia, eran peores que el mismo Adolfo Hitler. Eran capaces de hacer cosas mucho más aberrantes. Pero él era el cabecilla. Pero había otros que estaban a su lado. Habían otros que estaban allí siempre anhelando llegar al poder como exaltados, como tiranos que eran propiamente. De la misma manera, cuando alguien no tiene cuidado de ese espíritu de Coré, finalmente termina uniéndose a personas que dicen: yo también puedo, yo también soy capaz. ¿Por qué solo él y por qué a mí no? Este tipo, ¿quién se cree? Y siempre van a ponerse en contra. Siempre son los revolucionarios, los rebeldes, siempre van en contra de lo que es justo. Son exaltados.
Y este hombre era un Rubenita, hijo de Eliab, que se unió a la conspiración acaudillada por Coré contra Moisés y Aarón, muriendo bajo el juicio de Dios. Diga conmigo, al humilde Dios lo atiende. Diga conmigo, al altivo Dios lo mira de lejos. Diga otra vez, al altivo Dios lo mira de lejos. En otras palabras, si hay algo que hizo que el mismo lucero cayera del cielo y la tercera parte de los ángeles cayeran del cielo, fue el orgullo. De la misma manera, cuando hay un ser humano que cree que tiene lo suficiente, que cree que es capaz, que cree que tiene los méritos, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a otros sí? Amado hermano, usted y yo debemos aprender a ser gente humilde, que sigamos el ejemplo de aquel que es manso y humilde de corazón, nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Él, siendo quien es, no vino a ser servido, sino a servir. Pero resulta que cuando alguien no tiene el espíritu de Moisés y Aarón, gente que se dispusieron a servir a Dios, y tienen el espíritu de Coré, Datán, Abirán, especialmente el de Abirán, en lugar de ser servido, de servir, quieren ser servidos. En lugar de servir, quieren ser mirados, quieren ser admirados. Siempre hay unas palabras que dijo el pastor Zúñiga que siempre las tengo aquí en mi memoria y nunca me olvido. Él decía, nunca permitas decía él, que los halagos, que los elogios te lleguen a la cabeza. Y nunca permitas que las críticas te lleguen al corazón. Porque si a ti te critican, si a ti algo no te va tan bien y alguien te lo dice y tú te dejas eso en el corazón, te vas a volver un amargado resentido. Pero si tú dejas que mi esposa es testigo de cuántas cosas me escriben, y yo a veces lo único que hago es dar gracias a Dios o llorar, porque yo mismo digo, no entiendo de dónde ellos creen eso. Porque como dijo en estos días un personaje, la gente cuando habla mal de ti exagera, pero la gente cuando habla bien de ti también exagera. Y es que eso es por naturaleza. Y algunos, qué tremendo. Y yo a veces digo, Dios mío, yo no creo que sea tanto. Yo simplemente soy un servidor y nada más. Pero porque aprendí eso hace muchos años, a través de una lección que Dios me dio, a través de un gran varón de Dios, mi expastor Carlos Sánchez. Una gran lección de vida. Y es que jamás debo llegar a creer que tengo lo suficiente. Siempre, dijo un pensador, habrá alguien más grande y más pequeño que tú para que seas quien eres. Porque como dice la Biblia, ante un alto hay otro más alto. Y uno más alto que está sobre todos. Así que mi amado hermano, que no se te meta el espíritu de Abirán, ser un exaltado, ser alguien que se cree diferente, se cree que puede mirar a los demás por debajo del hombro. No, tú y yo simple y llanamente somos vasos de barro en la tierra. La excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Tú y yo simplemente somos gente a quien Dios le dio algo. Úsalo para la gloria de Dios. Pero nunca creas que ya eres más que los demás. Que Dios nos guarde. Yo una cosa que le pido, señores, y cuanto más mi nombre suena, y cuanto más, porque la Biblia dice que cuando alguien le sirve, a Abraham le dijeron, yo engrandeceré tu nombre. No dijo engrandeceré mi nombre, sino que dice Abraham, engrandeceré tu nombre. Porque Dios le dio privilegio. Dice la Biblia que la excelencia genera envidia de los hombres, y eso es verdad. Pero amado, que Dios nos guarde de caer en la arrogancia. La arrogancia es lo que ha llevado a muchos al mismo infierno, y a muchos que tenían linaje llamado talento. Y por último está On. Diga On. El nombre On viene del hebreo Sin, y ese nombre es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es decir, esto no es casualidad, no es que yo estoy tratando de inventar nada de esto. Usted luego puede ir y corroborar los significados. Amado hermano, Coré te va a enfriar y te va a llevar a odiar aún a los que Dios usa más que a ti. Datán se va a conectar con una fuente contaminada. Abirán te va a llegar a creer que eres el más exaltado.
Pero On, el nombre On significa poder, fortaleza, habilidad, relacionado con el talento. Y literalmente ese nombre On tiene una fuente en otro lenguaje, que es el egipcio, y también en el fenicio y en el cuneiforme, y de allí también viene la palabra sol. Es decir, amado hermano, y esto lo dice el diccionario bíblico evangélico, no hay nada más terrible, no hay nada más, la razón de la mayor ruina de la mayoría de los grandes líderes que Dios pudo haber levantado alguna vez, es que ellos crean que ellos son el sol, que ellos son los más brillantes, que ellos son lo mejor de lo mejor, que nadie lo hace mejor, que nadie canta mejor, que nadie predica mejor, que nadie es mejor que ellos. Amado hermano, si Dios quiere usar a veces hasta un nuevo, puede predicar mejor que el más viejo de todos los predicadores, solo para que aprenda a ser humilde, solo para que aterrice, solo para que se dé cuenta que Dios siempre puede usar a otros mucho más, no porque quiera hacer acepción, sino que nos quiere mantener humildes para ser salvos. Acuérdese de Pablo. Pablo tenía todos los talentos y las habilidades para ser un arrogante, y tenía el potencial para ser un arrogante. Por eso Dios le envió un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todo el tiempo. Y la Biblia dice, por boca de Pablo, por la grandeza de las revelaciones que Dios me dio, Dios permitió que esa enfermedad lo estuviera golpeando todo el tiempo para que se mantenga humilde. Porque si hay gente que con poquito se creen mucho, imagínese Pablo, que sí tenía muchas cosas. Si hay gente que prácticamente no tiene sino uno, y con eso se cree la última Coca-Cola del desierto, imagínese usted con alguien como Pablo, que tenía todos los dones, todos los ministerios, todo el llamado, toda la revelación, el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, el hombre que Dios llevó hasta el tercer cielo, hombre que echaba fuera demonios, que los demonios lo conocían a él. Era un hombre con un nivel sobrenatural. Pero Dios le dijo: oye, tú no eres el sol. Si nosotros entendemos que solo hay uno, que es el sol de justicia, que es Cristo el Señor, entonces nosotros nos mantenemos siempre bajo su cobertura. Que no te pase lo de On, que se creía muy hábil, muy fuerte, muy poderoso, como para levantarse ante Moisés y ante Aarón. Y no se olvide que estos personajes también estaban esclavos allá en Egipto, pero Dios permite y usa a dos hombres para liberarlos, y luego arrogante, insolentemente levantan para ir en contra de los que Dios usó para liberarlos. Y es lo que hemos visto muchas veces. Hay un dicho muy común que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y hay gente que Dios te usa a ti para sacarlos, para liberarlos, para ayudarlos, para rescatarlos de algo malo, y estos se dejan poseer del espíritu de Coré, Datán, Abirán y On, y muchos de ellos se han levantado contra los que un día los ayudaron. Y venía a mi mente mientras estaba orando algo, y esto es para los que están apenas aprendiendo 3 o 4 cosas en los seminarios, en los institutos. Amado hermano, una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a alguien que más o menos sabe algo es creer que puede menoscabar a estos ministros, a esta gente de Dios que tal vez no tiene el mismo conocimiento que usted y yo en muchos temas, tal vez no manejan ciertas palabras, pero eso no nos da ningún mérito para menospreciarlos a ellos. Eso no nos da ningún mérito para creer que sabemos más que ellos. Yo personalmente me gozo demasiado cuando escucho a los veteranos, a los hombres más antiguos de la iglesia, a los pastores, a los predicadores más sencillos, que tal vez no tienen la misma retórica, no tienen la misma dialéctica, la misma forma de expresar, la misma elocuencia. Obvio, si uno lee, pues tiene que haber mejorado, es normal. Pero lo que no me da méritos, ninguna de estas cosas, ningún título, ningún conocimiento, ninguna posición, ni ninguna posesión, como para mirar a otros por debajo. Todo ser humano debe aprender, y en especial el Hijo de Dios que quiere ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo aquí? Todo el que quiere ir al cielo siempre debe tener una mente enseñable y una mente corregible. El día que usted cree que ya se la sabe todas, usted no sabe ni dónde está parado.
Y yo he conocido gente que realmente no sabe nada y creen que saben. Y eso sí es peor. Pero también es terrible alguien que cree que sabe 4 cosas y ya cree que se lo sabe todo, que puede menoscabar a los demás. Amado hermano, lo que tenemos se lo debemos a él. On era hijo de Pelet, jefe rubenita, se rebeló con Coré contra Moisés en el desierto. Y esta frialdad que se dio en ellos comenzó con murmurar. Murmurar es cuchichear, rebelarse. Murmurar es contradecir la autoridad ya establecida. Murmurar es promover división. Murmurar implica rebelarse, implica hacer una revuelta, un sectarismo. Amado hermano, si hay algo con lo cual yo personalmente soy enemigo acérrimo dentro de la congregación, es con la gente que le gusta los sectarismos, las rosquitas dentro de la iglesia local. Aquí en la iglesia local no somos llamados a hacer rosca. Aquí como hijos de Dios debemos aprender a ser hermanos. Y amado hermano, esa gente que le gusta promover roscas nunca va a prosperar, nunca va a crecer. Usted debe aprender a amar a los demás, aún con sus diferencias, porque si ellos lo soportan a usted con todo lo feo que usted y yo tenemos, ¿por qué usted no puede soportar a los demás con lo feo que ellos también tienen? Porque es que hay algunos que creen que uno, oh, wow, no, uno es la mata de la hermosura y los demás, no, hay cosas muy feas en nuestra personalidad, hay cosas que todavía deben cambiar en todos, empezando por quien le habla. Así que, amado hermano, nunca debemos nosotros promover rebeldía, porque eso fue lo que le pasó a ellos. Yo me imagino el consejo de ellos, en lugar de ir a decir cómo ayudamos al pueblo, era, si viste como este Aarón ahora anda encopetado ahí, dice que es sacerdote, y mira cómo se viste. Si te diste cuenta como Moisés. No, amado hermano, si Dios bendice a otro, y si el otro tiene carro y tú tienes bicicleta, pues dale gloria a Dios. Y si el otro se viste mejor y tú tal vez no, pues dale gloria a Dios. Que cuando tú eres agradecido por lo que Dios le da a otro, Dios también te abrirá puertas a ti. Y yo doy fe de eso, doy fe de que es así. Y llego a estas conclusiones. Como consecuencia, por esa rebelión, en un solo día murieron Coré, Datán, Abirán y On, sus mujeres, sus hijos, a excepción de los hijos de Coré, y 250 hombres que se unieron a su oposición. La Biblia muestra también que la murmuración y su efecto es tan contagioso y tan dañino que aún después de que el pueblo miró, y esta versión dice que era en la versión Reina Valera, en Números 26:10, dice que el propósito de abrir su boca y tragarse a estos rebeldes era para que haya escarmiento, es decir, para que los demás aprendan. Pero aunque los demás vieron que la tierra se los tragó, la Biblia muestra que como ya estaban contaminados aquí en el corazón, como ya estaban manchados por las palabras de estos rebeldes, la Biblia muestra que al día siguiente se juntó todo el pueblo con muy malas intenciones contra Moisés y Aarón. Y a pesar de que vieron que el día anterior como 250 fueron tragados, al día siguiente el pueblo contagiado continuó en su murmuración, continuó en su queja, en su crítica, en su calumnia, en su patraña, en su chisme, en su mala intención. Y al día siguiente, muy de mañana, murieron 14,700 más. La muerte pudo haber quedado en 250, pero debido a que todos ya estaban contaminados aquí adentro, porque amado hermano, las malas conversaciones corrompen, dañan, distorsionan. Y hay gente que si le da oído a quien no debe darle, amado hermano, le puede dañar el corazón hasta contra el mejor amigo. Póngale mucho cuidado a eso. Yo quiero simple y llanamente leerle la nueva versión internacional. Dice así: al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Todavía creían que estos rebeldes eran de Dios. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Con todo, 14,700 personas murieron, sin contar las que perdieron la vida por causa de Coré. Diga conmigo: Dios juzga
justamente. En otras palabras, como lo diría el pastor J. Vernon McGee, Dios juzga de la misma manera en que el hombre peca. Y la división que promovía Coré, los celos, la rebelión, fueron justamente juzgados por Dios. Coré y los que le siguieron no querían servir en funciones no tan visibles como Moisés y Aarón. Menospreciaron su posición, menospreciaron la posición delegada por Dios a la autoridad. Pero por falta de humildad en Coré y los demás, ellos querían preeminencia y la tierra terminó llevándolos al olvido por toda una eternidad. Así que vamos a orar. Quiero que se ponga de pie. Hay muchos detalles más, pero no da el tiempo para mencionarlos. Solamente quiero que oremos de esta manera. Tenga en cuenta esto. Coré se creía el mayor, se creía el primero, se sentía con las suficientes cualidades y calidades y se unió a los principales, a los rubenitas, que se creían también primeros, hijos del primogénito, pero no entendieron que Dios los había puesto como segundos. ¿Qué quiero decir con esto finalmente para orar? Escuche esto atentamente. Hay un detalle muy importante aquí, y es que hay gente que aunque tiene un gran llamado, para llegar a ser primero algún día, tiene que primero hacer un buen segundo. Es decir, nadie podrá llegar a ser buen primero si no es primero un buen segundo. La Biblia muestra que ellos habían nacido con posición, pero el problema es que ellos no aprendieron a ser buenos segundos, es decir, estar bajo autoridad. Nunca llegaremos a ser buenos primeros, es decir, a tener autoridad, si no aprendemos primero a respetar la autoridad. Y eso se nota en cosas muy elementales, muy sencillas. Muchos apóstatas que se han puesto como las cabezas de sus sectas son gente con corazón de tirano, que no les gusta estar bajo autoridad ni rendirle cuentas a nadie, al mismo estilo de los rebeldes Coré, Datán, Abirán y On. Note esto, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, el orden es: yo me someto, estoy bajo autoridad y eso me da autoridad. También la Biblia dice, en el caso del capitán militar centurión, que lo que sorprendió a Jesús, además de su fe, fue cuando él dijo: también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Él no dijo: yo tengo autoridad, él dijo: yo estoy bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Pero cuando usted no aprende a tener respeto a la autoridad, amado hermano, nunca va a prosperar. Nuestro profesor de epistemología de la ciencia dijo en estos días que nos enseñaba: hay que ser primero un buen estudiante para llegar a ser luego un buen maestro. Y yo creo firmemente que aquí hay gente que tiene linaje. Entre ustedes hay gente que tiene talento, potencial, llamado de Dios, pero no han llegado al propósito aún que Dios quiere que ustedes cumplan, porque les hace falta aprender a estar primero bajo autoridad. Cuando uno más respeta a sus autoridades superiores, Dios lo va levantando más. Yo me he dado cuenta de cómo es tan efectivo eso, el respeto a mi autoridad. Me ha abierto puertas a lugares insospechados, a lugares que jamás imaginé. Quiero que hagamos un ejercicio. Ore por quien esté a su lado, sea hermano o hermana, un amigo o una amiga. Ponga su mano en el hombro de esa persona y ore junto conmigo. Si hay dos a su lado, ponga sus manitos en el hombro de esas personas y oremos. Hoy, esta es una palabra de reflexión. Esta es una palabra que nos va a llevar a sacudir nuestra conciencia, porque que no nos pase lo de ellos. Moisés es tipo de lo profético, Aarón es tipo de lo sacerdotal, y ora de esa manera. A tu lado hay una mujer, hay un adolescente, hay un joven, hay un anciano, hay un niño sobre el cual hay una profecía de Dios, hay una palabra de Dios. Puede llegar a ser un gran ministro, un gran profeta, un gran predicador, un hombre de Dios, un pastor, un evangelista, un intercesor, alguien de Dios
Dios. Alguien puede llegar a ser un sacerdote de tipo espiritual de alto nivel, pero tú y yo necesitamos aprender a respetar la autoridad y a valorar lo que Dios nos ha dado los unos a los otros. Lamentable por lo que le pasó a estos personajes. Gersón, Coat, Merari eran personas de las cuales descendía Coré, del segundo hijo de Leví. Coat es el segundo hijo de Leví, engendró a Amram, hijo mayor primero, pero que descendía de un segundo, quien a su vez engendró a Aarón y a Moisés. Es decir, fueron bisnietos de Leví. Es decir, Aarón, Moisés y Coré eran parientes. Pero amado hermano, cuando se mete el espíritu de Coré, odia aún a los que son tus parientes. Y yo quiero que ore por el que está a su lado pensando en eso. Él es su pariente espiritual, ella es su pariente espiritual. ¿Por qué? Porque ha sido bañado con la misma sangre, ha sido lavado con el mismo nombre, ha sido invocada la misma sangre. Tal vez no tenga el mismo talento que tú tienes, tal vez esté en un cargo, en una posición diferente a la que tú tienes, pero damos gloria a Dios por lo que Dios les ha dado a ellos. Ore conmigo. Dios y Padre, yo levanto mi clamor en esta noche. Sé que entre estos hombres y mujeres tú has puesto, Señor, a gente a mi lado por tu gracia, por tu misericordia, junto a mi esposa, junto a este servidor. Has puesto, Señor, hombres, has puesto mujeres, Señor, con un linaje de preeminencia, con autoridad, con espíritu de levita, de siervo, Señor. Pero te pido, oh Dios, guarda, Padre celestial, que el enemigo pueda poseer sus corazones y sus mentes, de manera que los lleve a la arrogancia, de manera que los lleve a la división. Sana los corazones heridos, Señor Jesús. Enséñanos a aprender a estar bajo sujeción, aprender a respetar, a tener respeto, a estar sujetos a nuestras autoridades, de manera que cuando tú, Señor, nos quieras dar posición de autoridad, también, Señor, podamos disfrutar de esas bendiciones. Señor, clamamos en esta noche para que tú derrames bendición. Levanta líderes, intercesores, líderes, Señor, promotores de avivamiento, gente llena de tu gloria, de tu poder, de tu unción, de tu gracia, Señor. Y así como sus manos están puestas sobre los hombros del que está a su lado, Señor, de esa manera siempre estén dispuestas para ayudarse mutuamente, para levantarse mutuamente, y no para atacarse, sino para levantarse como un equipo, para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. Alguien podrá en esta noche levantar su clamor y darle fuerte esa ofrenda de alabanza, de aplausos al Rey de la Gloria, y decir: Señor, tú eres fiel. Gracias por lo que me has dado. Tal vez no eres el evangelista, tal vez no eres el diácono, no eres el pastor, no eres la esposa del pastor, no eres el líder, no eres el que tiene cierta posición, pero tienes algo que Dios te dio. Valora lo que Dios te dio, valora tu llamado, valora tu ministerio, valora lo que Dios te ha dado, y Dios te va a ir levantando cada día más. Tú eres alguien vital en la iglesia. Tu llamado, tu trabajo, tu ministerio es vital en la congregación. Fuerte esta ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria. No nos vamos a unir en contra, nos vamos a unir a favor. No nos vamos a unir para ir en contra y destruir a otro. Vamos a unirnos para levantar a otro. Vamos a unirnos para ser instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya.